Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hacemos Libres. Mi nombre es Paul. En este video quiero comentarte algunas de las cosas que ha dicho César Hildebrand respecto al atentado del último 24 de mayo en el Brain. Dijo dos cosas que en este video vamos a analizar qué tan eh, probablemente ciertas pueden ser. Voy a compartir contigo pantalla y vamos a escuchar a César Hildebrand. Todos los testigos encuestados opinan lo mismo. No es el estilo de matar, suena horrible la frase, pero así es. No es el estilo de matar de Sendero Luminoso. Luego hay un panfleto que solo nombra a Keiko Fujimori como enemiga del pueblo, cuando todos sabemos que el verdadero enemigo de Sendero es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es el marxista-leninista aburguesado que se somete a las elecciones, que traiciona al marxismo y al leninismo sobre todo. Bueno, aquí fundamentalmente podemos identificar dos ideas concretas. La primera, que se refiere a que no existiría, o cuestiona él, que las acciones de Sendero Luminoso no se corresponden a lo que él llama el estilo de matar de Sendero. Y fundamentalmente se refiere al uso de motocicletas y a la sustracción de celulares, que fueron dos cosas que ocurrieron en el lugar. De motocicletas. Esta gente ha ido, los asesinos, han ido en motocicletas y se han retirado en motocicletas, casi como una especie de crimen delivery. Luego, Bien, primero, para ver qué tan preclaro está César Hildebrand respecto a estas dos observaciones que él hace. Aquí he identificado en el vídeo lo de las motocicletas y en alguna parte también me menciona lo de los celulares, pero vamos primero con el primer patrón que él dice que no corresponde a un atentado de Sendero. Para ello tenemos que remontar al 25 de abril. El 25 de abril hubo un atentado contra la vida de John Mansilla Parra. ¿Quién es John Mansilla Parra? Es un ex senderista arrepentido que estaba colaborando con la DIRCOT. Aquí vamos a ver una noticia, solamente voy a leerte estos dos párrafos. Mansilla y su esposa fueron asesinados la noche del domingo 25 de diciembre delante de sus dos menores hijos, 5 y 3 años, por dos sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta y le sorprendieron en el interior de la casa, ubicada en, menciona la dirección, y más abajo sigue la nota diciendo, la policía tiene información de que en octubre del año 2020, el camarada Antonio, uno de los sanguinarios mandos de Sendero Luminoso del Braem, anunció el asesinato de todos esos soplones que trabajaban especialmente con la DIRCOT. Este dato hace presumir que los autores del doble crimen obedecen a órdenes de la cúpula de los Quispe Palomino. Y claramente esto puede resultar confirmado cuando el nombre del gordo John se menciona en el panfleto que deja el militarizado Partido Comunista del Perú en el último atentado del 24 de mayo en el Brain. Ahí mencionan al gordo John, como se le conocía a John Mansilla Parra, como soplón y traidor. Entonces, estamos aquí frente a un patrón ya utilizado en un atentado anterior al Brain, el uso de motocicletas. Luego menciona el uso de, o mejor dicho, la sustracción de celulares a las víctimas, que esto correspondería más a un delincuente común o a un criminal común, pero no de autoría del militarizado Partido Comunista del Perú. Pero esto tampoco es cierto, porque para ello nos vamos a remontar hasta el 26 de marzo de este año en el atentado al poblado de Huarcatán. Aquí hay una nota del diario Expreso que se hizo el día después del atentado. El atentado ocurrió el 26 de marzo. Esta nota es del 27 de marzo. Y dice claramente al inicio, fuentes militares señalaron que una columna de unos 25 terroristas al mando del camarada Fernando, nuevo mando de Sendero Luminoso en esa zona, llegaron a Huarcatán el martes 23 de marzo y reunieron a todos los miembros del centro poblado. Luego retuvieron sus celulares y se llevaron a 5 miembros de la familia Coriñaupa Curo. El desenlace, lamentablemente, ocurre el 26 de marzo cuando asesinan a 4 de los integrantes. Uno de ellos fue el que logró escapar. Pero aquí está el otro patrón, que ocurre además
antes de la primera vuelta. Así que no se podría pensar que esta nota está amañada o que pretende culpar o hacer ver que Pedro Castillo o Perú Libre o Sendero hay una vinculación forzada. No, el patrón está allí. El uso de las motocicletas en el caso del asesinato de John Mancilla Parra y en el caso del atentado al poblado de Huarcatán, la sustracción de celulares. En lo segundo que dice César Hildebrand, el segundo aspecto que quiero observar de lo que él dice, es en que el enemigo principal de Sendero sería Pedro Castillo y que le extraña que el panfleto solo se refiera a Keiko como el enemigo del pueblo y no a Pedro Castillo, cuando este es el principal enemigo. Esto es lo que dice César Hildebrand. Pero ¿qué tan cierto puede llegar a ser esta hipótesis? Bueno, fundamentalmente César Hildebrand me parece que está utilizando un fundamento teórico de lo que significaría la traición de un marxista al aburguesarse y participar en elecciones, como que esto fuera el único input suficiente para poder interpretar que Sendero y Pedro Castillo serían enemigos. Claramente, en los audios de la camarada Vilma, incluso en el audio que advertía ya el atentado a Radio Tarma, que es el último atentado que se hizo, afortunadamente sin víctimas mortales, pero ese atentado ya era anunciado por la camarada Vilma en un audio. Ustedes seguramente habrán escuchado ese audio de la camarada Vilma refiriéndose a todos los enemigos en el plano político e incluso dentro de los periodistas. Y claramente Radio Tarma era uno de los objetivos. Así fue. Y también, obviamente, menciona a Keiko Fujimori como enemigo y a todos los políticos, demás políticos, y al único que no menciona es a Pedro Castillo y a Perú Libre. Esto a César Hildebrand le sigue pareciendo, quizá le sigue, pregunto, pareciendo extraño, cuando claramente creo que es fácil suponer que a quien beneficiaría un régimen de Pedro Castillo sería precisamente a las agrupaciones subversivas. No solamente porque tienen una afinidad ideológica, que me parece que es lo último que importa para Sendero si se aburguesa o no, porque claramente ellos siguen colaborando con el narcotráfico cuando éste fundamentalmente lleva esa mercancía a Estados Unidos, su principal enemigo. Pero así que hay que dudar de la coherencia moral e ideológica que podrían tener las agrupaciones subversivas. Para César Hildebrand, sin embargo, no habría que dudar y habría que suponer que es correcto la tesis esta tesis teórica de que sería enemigo Pedro Castillo de Sendero solamente porque es un marxista aburguesado, cuando claramente todo parece evidenciar que quienes se beneficiarían de un régimen de Pedro Castillo son los grupos subversivos, porque además dentro de los planes de Perú Libre es retirar a la DEA, claro, con una presentación nacionalista, con un tinte nacionalista, de retirar a las fuerzas extranjeras de nuestro territorio. Pero ¿a quién beneficiaría que la DEA no esté en el Brain? Obviamente a los subversivos del Brain. Pero no solo eso, sino que también, más allá de las vinculaciones innegables del Movadef y Perú Libre, de Bermejo, que viene siendo, de Guillermo Bermejo, que viene siendo investigado sobre este tema y que hay notas periodísticas con fotos e imágenes de las mismas investigaciones de la policía, donde claramente se ve a Bermejo con facciones tanto del Movadef como la del Brahim. Así que, si como fuera poco, vamos a ver que Peter Cárdenas, el número 2 del MRTA, que fue capturado, sentenciado, cumplió su condena y cuando salió se fue a Suecia, a Estocolmo, viene haciendo campaña por Pedro Castillo. Y no solamente es que viene haciendo campaña desde donde está, en Estocolmo, con los peruanos allí, sino que también da a entender o anuncia, diría yo,
que en un posible gobierno de Pedro Castillo, y aquí lo dice tanto RPP como Caretas, recogen esta versión de que Pedro Cárdenas volvería al Perú a hacer política en un posible eventual gobierno de Pedro Castillo. Aquí vamos a poder ver esta versión. Si gana Castillo, podría volver a Lima. Hay un audio que ustedes también lo pueden seguramente encontrar de esta versión de Peter Cárdenas. Número 2, sanguinario él, creador de los calabozos, a donde llegaban empresarios y rehenes y donde los torturaban. Bueno, en fin, también es autor de asesinatos dentro de lo que significaron las agresiones de estos grupos subversivos y de este grupo subversivo en específico que es el MRTA. Entonces, no es muy difícil pensar que quienes estarían precisamente, como aquí se puede ver, haciendo barra, apoyando, haciendo campaña para que gane Pedro Castillo, serían, como los vemos en los hechos y en las evidencias, subversivos que pretenden regresar al Perú en caso Pedro Castillo ganara para hacer nada más y nada menos que política, con esas ideas totalitaristas que significa la doctrina marxista. Evidentemente, hay también una compatibilidad ideológica. Tanto las facciones de Sendero como Perú Libre son marxistas, leninistas y mariateguistas también. ¿Por qué, habiendo también una vinculación armoniosa de intereses, por lo menos, entre personajes nefastos como Peter Cárdenas eh, al régimen, a un eventual régimen de Pedro Castillo, no podríamos pensar que también es muy fácil la afinidad de cualquier subversivo que estuviera escondido en algún hueco o bajo cualquier fachada civil. Yo creo que es muy fácil suponer que precisamente esta gente es la que encontraría una comodidad en el gobierno de Pedro Castillo, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, para poder avanzar con sus fines revolucionarios, ocupando ya la estructura del Estado debido, como hemos visto, y no es muy difícil suponer, porque ya se ha ocupado algún poder de la estructura del Estado, como es el legislativo. Obviamente, esto parece no ver César Hildebrand, porque César Hildebrand intenta, parece ver con el ojo izquierdo estos eventos. Y como hemos demostrado en este vídeo, hay muchísimos más eventos o más situaciones, más hechos, más evidencias que harían débil una tesis como la que sostiene César Hildebrand. Hay patrones que se corresponden a atentados de Sendero Luminoso y cualquier subversivo que esté exilado, escondido en cualquier lugar fuera o dentro del país, estaría obviamente más cómodo en un régimen de Perú libre.